Señor continúe bendiciendo las vidas de nuestros amados pastores. Qué privilegio el Señor nos ha otorgado. Ser guiados, ser modelados por personas como Félix y Francia. Manny, que el Señor te bendiga grandemente. La pastora me preguntó, pero pasa. Gloria a Dios, de verdad, es hermoso, hermanos, es hermoso. Gloria a Dios. Hoy tengo el compromiso otra vez de compartir la palabra del Señor con ustedes. De hecho, es un gran compromiso pararse en este altar. Y le pido al Señor cada día que me ayude y que ponga su gracia. Porque la vara es muy alta, pero a Dios la gloria. Solo a Dios. Estamos en Gálatas 5. El domingo pasado hablábamos de este mismo pasaje. Y hoy vamos a ver una segunda parte de este pasaje. Gálatas 5, 22 al 25. Y lo vamos a repetir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ayer, Pastor Miguel García hablaba también de este texto en el Retiro de Gloria. Y fuimos edificados por la palabra del Señor. No hay ley que pueda condenar a los que viven por el Espíritu. Quien vive según la carne cosecha toda clase de males, pero los que viven por el Espíritu están equipados para una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Este fruto producido por el Espíritu Santo es el testimonio de una relación genuina con Dios. Frente a todas las circunstancias que enfrentaban las iglesias de Galacia, que la vimos en el mensaje pasado, Pablo eleva la vista a lo superior. Vivir por el Espíritu. Porque al vivir por el Espíritu, Él produce en nosotros el amor como base fundamental de nuestra vida, que nos prepara para ver la vida desde la perspectiva de Dios. El gozo que nos fortalece y nos endulza. La vida en el Espíritu es la vida de abundancia, completa y fructífera. La vida que Dios tiene para sus hijos. Y la vida que distingue a sus hijos. Hoy vamos a abordar la paz y la paciencia como parte de las características que adornan, que deben distinguir la vida del que vive y anda por el Espíritu. Dijo un autor, basado en Hechos 10, 36 y Efesios 6, 15, que la esencia del Evangelio puede expresarse en el término
paz, incluyendo la paz de la reconciliación con Dios, como dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es sinónimo de armonía, de acuerdo, de amistad, de entendimiento, de concordia. También la paz transmite tranquilidad, sosiego, serenidad, reposo. De esa manera podemos definir la paz. Y el diccionario de la lengua española, dentro de las muchas definiciones que da, se enfoca en una que tiene que ver con el cristianismo. Y dice, en el cristianismo, la paz es el sentimiento de armonía interior que reciben los fieles. Entonces, hermanos, ¿qué es la ausencia de paz? Todo lo contrario a lo que acabamos de leer. El desorden, las discusiones, los conflictos, el desasosiego, las enemistades, la violencia. Y si nos hacemos un cuadro, si nos hacemos una imagen del mundo en que vivimos y lo describimos, vamos entonces a llegar a la conclusión que el ser humano necesita paz. Que nuestro mundo, la sociedad en la que nos pertenece vivir, necesita paz. Y no la paz que los organismos internacionales, las organizaciones fabrican, porque las instituciones tratan de fabricar, de organizar, de crear paz. Pero esa no es la paz que este mundo necesita, y usted y yo lo sabemos. La paz que el mundo necesita es la paz que proviene de Dios. Una de las formas en que se utilizaba este concepto en el Antiguo Testamento, se usaba como saludo, y era muy tradicional entre los hebreos preguntar en su idioma, ¿cómo está tu paz? Yo le pregunto hoy, iglesia, hermanos que están aquí, ¿cómo está tu paz? ¿Estás en paz? La lógica es de que estemos en paz, porque aquí hay en su mayoría, casi en su totalidad, personas que han sido justificados y que entonces vivimos en paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, cualquier tormenta que se levante por ahí, estamos tranquilos. Porque nuestra paz no depende de las circunstancias, sino que depende de la fuente verdadera, de Cristo. Y es penoso, hermano, la realidad en que vive nuestro mundo, que ha tomado como estándar de convivencia la violencia. Nuestra sociedad ha estandarizado la violencia como su estilo de vida. Y si usted no está de acuerdo conmigo, yo le invito a que nosotros tomemos de nuestra agenda, de nuestro tiempo, y pasemos un día en un salón de clase de nuestro sistema educativo. Yo le invito a que hagamos esa tarea, que vayamos y pasemos un día en un salón de clase de nuestro sistema educativo, para que veamos un reflejo de la necesidad de paz que tiene el mundo. Porque es penoso la manera, la convivencia de nuestros adolescentes, de nuestros niños en los centros educativos. Y quizás usted dirá, pastor, eso es dentro del sistema público. En los colegios privados ahí hay paz, ahí todo está tranquilo.
Lo que ocurrió en Santiago no fue en una escuela pública. Porque el mundo, de hecho dice la palabra, que para el impío, para el malvado, no hay paz. Entonces vivimos en medio de un mundo carente de paz. Por eso se refleja la violencia, por eso se refleja la decadencia en nuestros sistemas de transporte. Ese es otro indicador de cómo está nuestra sociedad. Y el pastor Miguel García, ya yo había avanzado mi mensaje cuando él predicó. Yo dije, gloria a Dios, que el Señor está en la cosa. El Señor nos está hablando. Cómo por una cosita, por un rasguño, te sacan un palo, te sacan un bate con 800 clavos, un arma de fuego, un arma blanca. Miren, me voy a confesar. Yo a veces era un poco temerario conduciendo, porque me molesta que me violenten mis derechos, me molesta. Y cuando en el tránsito un hijo del Señor que necesita el Señor, va y se te atraviesa allá oye, hermano, pero de verdad, yo me he propuesto y lo estoy logrando, creo que lo he logrado. Usted va rápido, vaya con Dios, que el Señor lo guarde por ahí. Porque la gente está muy violenta, hermanos. Tú no sabes con qué problema, con qué necesidad salió esa mujer, ese hombre, ese joven de su casa, y Satanás la aprovecha para causar estragos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, que tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, debemos hacer la diferencia. Es verdad que estamos en medio de un mundo que está terrible, pero nosotros estamos llamados a ser la sal de este mundo en decadencia. No podemos comportarnos iguales. No podemos ser iguales a los del mundo. Debemos evidenciar que la paz del Señor vive en nosotros. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento traducen el término con dos palabras distintas. El Antiguo Testamento, en hebreo, la paz es shalom. Y en el Nuevo Testamento se traduce del griego eirene. Pero ambas palabras tienen el mismo significado. La ausencia de la guerra en el aspecto civil, ausencia del conflicto, también la armonía, la integridad, la firmeza, el bienestar, el éxito en toda la esfera de la vida. A eso se refiere el concepto paz, en vivir en armonía, en vivir en bienestar, en la ausencia de la guerra. En el Antiguo Testamento se utiliza ese término 237 veces. La palabra shalom. Y le dije ahorita que se usaba para saludar, era muy común. Pero hay otra implicación. Además de esa parte de firmeza, de integridad, de armonía, también el término hace referencia a la calma, a la armonía entre las relaciones interpersonales dentro del hogar y fuera del hogar. Y el Proverbio 17:1 dice, mejor es un bocado seco, otra versión dice, un pan duro en paz que la casa de contienda llena de provisiones. Mejor es el pan seco con agua que muchas cosas
en una casa, en un hogar manejado por la contienda? ¿Qué usted prefiere? La paz y la abundancia. La paz y la abundancia. Pero la realidad es que mucha gente tiene abundancia, pero no tiene paz, lamentablemente. Pero qué bueno que aquí hay un grupo de santos, de fieles, que tienen abundancia y paz. Denle un aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Qué bueno ha sido Dios, que ha depositado tanto en nosotros! Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz tiene que ver con esa armonía, con esa calma interior, pero también con ese buen vivir entre mis hermanos, en el hogar, con el vecino. Y dice aquí Pablo que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estás en paz con todo. Parece que algunos no querrán la paz, no querrán hacer la paz. Pero la palabra nos dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz. Romanos 12:18. Y quiero leer un poquito más de este versículo, de este capítulo. Bendecid, dice el 14, a los que os persiguen. Bendecid a los que os maldigan. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Viva en paz, tranquilo. No quiera tomar usted venganza. No quiera usted hacer justicia. Ore, bendígalo. Es lo que dice la palabra del Señor. Porque si usted está en paz, usted no va a dejar que ningún incircunciso, hijo del enemigo, le quite su paz. Bendígalo. A ese jefe en el trabajo que se le está haciendo difícil, bendícelo en el nombre de Jesús. Declara bendición sobre él. Ora por él. A ese vecino incómodo que todo le molesta, ora por él. Pero no ore conforme a lo que tú quieres en tu corazón en algún momento. Ora para que Dios lo bendiga de verdad. Ora para que Dios lo restaure. Ora para que Dios lo sane. Le quite esa amargura. Y sea usted testimonio de que usted está en paz, que usted vive en gozo, que usted vive en alegría, que usted tiene a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. A veces será difícil. Porque dice Gálatas que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero si crucificamos la carne cada día, como también dice el escritor, pues entonces se nos hará más fácil vivir y andar en el espíritu. Y es necesario crucificar el tajo en el nombre del Señor. Hebreos 12:14 nos manda a seguir la paz. Seguid la paz con todos, no con el que te cae bien, con todo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad.
Gloria al Señor. El concepto de la paz se aplica al bienestar interior de las personas, al ser libre de la ansiedad. Y el Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Gloria al Señor. Pero hermanos, ¿dónde comenzó el problema? Las situaciones que vemos hoy de violencia, las situaciones de ansiedad, de estrés en el que vive el mundo. Usted se lo sabe dónde empezó ese problema. Allá en Edén, ahí comenzó el problema. Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, que era bueno y bueno en gran manera. Dios lo hizo perfecto. Dios creó todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Pero sabemos, hermanos, que Adán y Eva le prestaron atención a la serpiente. Y con esto le digo, tengamos cuidado de prestar nuestros oídos, de prestar nuestros ojos, de prestar nuestra boca al diablo. Porque todavía Satanás, en ese contexto, se le vistió de serpiente, pero todavía Satanás sigue buscando oídos, sigue buscando ojos, sigue buscando boca que le presten atención para causar estrago, para dañar. Trajo consecuencia, hermano, que Adán y Eva le prestaran atención a Satanás, a la serpiente. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es verdad, no todo problema es consecuencia del diablo, porque a veces donde quiera le queremos echar la culpa a Satanás. Y hay una anécdota que quizás usted la ha leído o la ha escuchado. La anécdota del demonio y el caballo. Una vez un caballo estaba amarrado y estaba alando por soltarse. Y vino un demonio y lo soltó. Y el caballo se metió en la finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca se enojó y mató el caballo. Entonces el dueño del caballo se enojó y fue y mató al dueño de la finca. Después entonces la mujer del dueño de la finca fue y mató al hijo del dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció y mató a la mujer de la finca. Y los vecinos se enfurecieron y mataron al muchacho y quemaron la casa. Toda una tragedia. Y dice la anécdota que entonces le preguntaron al demonio: ¿por qué hiciste eso? Y el demonio le respondió: yo solo solté el caballo. Todo lo otro fue decisión de la persona. La maldad que había en el corazón, el resentimiento tal vez que había en el corazón, lo llevó a tomar la decisión. Y todo fue una tragedia. Entonces tengamos cuidado, porque Satanás todavía anda por ahí soltando caballo para generar problemas. Que el Señor los reprenda. Y revistámonos entonces del Espíritu Santo. Porque el pecado es dañino, hermanos. El pecado rompe la armonía, y eso fue lo que sucedió allá en el Edén. Le prestaron y se llevaron
de lo que escucharon, de lo que vieron, le pareció agradable. Y las consecuencias fueron terribles. Se rompió la armonía, el bienestar que había entre Adán y Eva. Se dañó. Empezó la vergüenza. Se escondieron, el miedo, empezó la culpa. Las acusaciones, capítulo 3 de Génesis. Hermanos, cuando somos guiados, cuando nos dejamos guiar por los deseos de la carne, las consecuencias son terribles. Por eso es importante que cada día nosotros nos concentremos en llenarnos, en buscar del Espíritu Santo para que vivamos y andemos conforme a su voluntad. Para que evidenciemos esas características de las que estamos hablando, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Porque el pecado trae maldición. Génesis 3. El pecado daña las relaciones, trae enemistad, pleito. El pecado produce dolor. Esa fue la sentencia que el Señor le dio allá en el capítulo 3 de Génesis. El pecado dañó la armonía entre la naturaleza y la humanidad. Adán estaba en paz. Te llamarás león. Oh, mira, tiene la cabeza grande. Cebra por el cuello tan largo que tiene. Camello. Oh, mira, un toro. Y será el trabajo de Adán. Señorear, cuidar. Pero cuando entró el pecado, el trabajo entonces se le convirtió en fatiga. Y le dijo: con el sudor de tu frente te mantendrá. La tierra te va a producir caldo y espino. Se te hará difícil la vida. El pecado hace la vida difícil, hermanos. Son desastrosas las consecuencias del pecado. Y vivir y andar en paz con Dios requiere que crucifiquemos la carne, que crucifiquemos el pecado, que no le hagamos caso a lo que Satanás quiera venir a decirte, aunque parezca bonito, aunque se escuche lindo. Reprende a Satanás y crucifica la carne y sus pasiones, sus deseos. Todas las obras de la carne son contrarios al fruto del Espíritu. Atentan contra la armonía, contra la paz con Dios y con el prójimo, hermanos. Trastornan el bienestar. Las impurezas sexuales de la que habla allí, que hace la comparación del apóstol. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, destruye los hogares, daña la salud, es terrible. La idolatría, la hechicería, desplaza a Dios. El hombre pone su confianza en otras cosas, su adoración, su devoción en otra cosa. Rompe la armonía que debe haber entre el hombre y Dios. Las enemistades, el pleito, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, la envidia impiden que las relaciones interpersonales sean armoniosas y de paz. Cuando esas actitudes son la práctica, entonces vivimos en medio de una hostilidad. La rivalidad es lo que se hace parte de nuestra vida. Corazones corrompidos, carcomidos de la rabia. Eso es desastroso, hermanos. Pero aquí no hay envidia. Y si hay, en el nombre de Jesús, se va. En tu casa se va el pleito, en el nombre de Jesús. En mi hogar es un hogar de paz. La contienda, la ira, en el nombre de Jesús, eso se va. Porque estamos llamados a vivir en paz. En paz con Dios y con nuestro prójimo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo, hermanos. Cada día en nuestra vida, en nuestra familia. Nuestro mundo necesita a Dios. El hombre necesita volver a Cristo.
Como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo está la paz que el mundo necesita. Efesios 2:14, 15 dice, porque Él es nuestra paz. ¿A quién se refiere? A Cristo. Dios, nuestro Padre, es el Dios de paz. Jehová Shalom. Y Gedeón allá levantó un altar y dijo, Jehová Shalom. Gloria al Señor. Si en este día, hermano, si en tu casa, si en tu vida hay necesidad de paz, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, como dice Romanos 6:26. Vivir y andar en el Espíritu también, además de la paz, envuelve la paciencia. Implica ser paciente. ¿Y qué es la paciencia? Tiene varios matices la paciencia. Se lo voy a recordar por si acaso. La paciencia es la capacidad de aguante. La capacidad para tolerar, para soportar. Y en esta parte se traduce de un término griego que quiere significar la cualidad de soportar las pruebas. Oiga, paciencia, la capacidad de soportar la prueba, porque usted pensó que era la capacidad de soportar al hermano. Sí, también es eso. También es eso la paciencia. Pero en esta parte tiene que ver con esa capacidad de soportar la prueba. Y dice un autor, es la capacidad de convertir la dura prueba en gloria. ¿Y sabe qué dijo el salmista en el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Y qué hizo? Oyó mi clamor. ¿Y qué hizo? Hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Alaba al Señor, aleluya, porque Él te ha dado la fuerza para soportar la dificultad, para soportar la prueba. Y si estás atravesando la prueba, sigue teniendo paciencia, porque al final verá la gloria de Dios. Y esta leve tribulación momentánea, ¿qué hace? Produce en mí un excelente. Aleluya. Soporta la prueba. Otra parte de la paciencia significa que debemos tener paciencia con las personas, con los demás, con el compañero, con el amigo, con el hermano, con el prójimo. Ser tardo para airarse, tener dominio para soportar aún las malas conductas. Eso es paciencia, hermanos. Romanos 12:12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. La Nueva Traducción Viviente. Para ser pacientes debemos estar revestidos del amor de Dios, hermanos. El amor es paciente, es bondadoso, el amor es celoso, no es celoso, ni es fanfarrón, ni orgulloso. 1 Corintios 13:4. El versículo 7 dice que el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene
firme en todas las circunstancias. Y cuando hablamos de ser paciente con los demás, una forma de nosotros entenderlo es mirándonos nosotros mismos y mirando la actitud de Dios para con nosotros. Porque a veces se nos hace difícil ser paciente con los demás. A veces se me va la paciencia con Alan, soy sincero. Sí, soy un ser humano, hermanos. Y le pido al Señor, ayúdame, y le pido perdón a Él también, porque ahí está la grandeza, hermano, de que nosotros aprendamos a convivir. Porque a veces creemos que no tenemos que pedirle perdón a los hijos. Sí, a los hijos hay que pedirle perdón porque muchísimas veces lo maltratamos. Y de hecho, venga a la escuela bíblica, que estamos estudiando sobre familia en la escuela bíblica. Muy hermosa la enseñanza. Hágase miembro de la escuela bíblica. Pensemos en la actitud de Dios para con nosotros. Que Dios no se cansa aunque nosotros seamos imposibles. Porque a veces somos imposibles, pero Dios es paciente con nosotros. Dios tiene misericordia contigo y conmigo. ¿O usted cree que somos buenos? No, no somos buenos. Y Pablo lo explica de una manera bien interesante en la primera carta a Timoteo. Él dice, doy gracias al Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso está diciendo Pablo. Dice, Dios me tuvo por fiel por ponerme en el ministerio. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Pablo está hablando de su testimonio, de lo que Dios hizo con él. Y él sigue diciendo, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Si Cristo no te hubiese alcanzado, si Cristo no me hubiera alcanzado, ¿dónde estuviéramos nosotros? Y dice el 16, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peor de los pecadores. Dios tuvo paciencia contigo, ¿verdad que sí? Sigue teniendo paciencia contigo, ¿verdad que sí? Pues entonces seamos pacientes con nuestros hermanos. Aun cuando no estemos de acuerdo con lo que piensan o dicen, seamos pacientes, amémoslo con amor sincero. Cuando se nos esté haciendo difícil ser pacientes, reconozcamos la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros. Reproduzcamos la actitud paciente, amable, misericordiosa y perdonadora que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Y Jesús usó una parábola que usted y yo la hemos escuchado. La parábola del deudor que no quiso perdonar. Dice, luego Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces que voy a tolerar a mi hermano? ¿Cuántas veces? ¿Y qué le dijo el Señor? 70 veces 7. Y se lo ilustró de la manera. Por lo tanto, el reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió poner al día las cuentas de los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron uno de sus deudores que le debía millones de moneda de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con la esposa, sus hijos y todo lo que poseía para que pagara la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, perdóname, ten paciencia, te lo ruego. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¿Pero qué hizo el hombre? Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía un poco de miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello y le exigió, págame de inmediato lo que me debe.
Y el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara la deuda. Y cuando algunos de los otros siervos vieron la actitud, se disgustaron mucho y fueron donde el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda. ¿Por qué? Porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión hasta que pagara la deuda. Y termina el texto: eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Eso lo dijo Cristo. Póngase sobre sus pies. Vivir y andar por el Espíritu no es saltar mucho, no es correr mucho, es que realmente demos evidencia de que hemos sido regenerados por el sacrificio de Cristo y que el Espíritu Santo realmente mora en nosotros, y damos testimonio con una vida de amor, con una vida de gozo, con una vida de paz, con una vida de paciencia. La paz con los demás requiere que primero nosotros tengamos paz con Dios. Si no estamos en paz con Dios, va a ser difícil estar en paz con los demás. Debemos decidirnos por Dios. Debemos decidirnos cada día a vivir una relación cercana con el Espíritu Santo, para que podamos encontrar la paz. La paz de Dios se activa cuando recibimos perdón. Y también cuando nosotros perdonamos a los demás, a los que nos ofenden. Cuando estamos satisfechos de la vida que Dios nos ha regalado, vivimos en paz. Porque el mundo hoy anda buscando cosa y cosa y cosa, y vive en una agonía por tener, y no puede estar en sosiego, porque no ha aprendido a contentarse, a agradecer con lo que tiene. Esfuércese por prosperar, sí, pero esfuércese por estar en paz. Hacer las paces con los demás requiere la reconciliación. Requiere que tengamos el comportamiento adecuado hacia los demás para que se resuelvan los conflictos. Porque sí, los creyentes tenemos dificultades, no nos vamos a llamar a engaño. Pero hoy el Señor nos está hablando que quiere que nosotros demos testimonio de una vida de paz, de armonía entre nuestros hermanos, entre nuestras familias. Que el Señor nos dé paz. Que la fuente de paz, el Espíritu Santo, nos inunde en este día. Que nos ayude a amar de corazón. Que nos ayude a buscar el bienestar de los demás. Que nos ayude a esforzarnos cada día para vivir en paz. Estamos en un mundo carente de paz, y usted y yo hemos recibido a Cristo. Hemos recibido la paz de Dios. Vamos a transmitir esa paz a quienes nos rodean. Hagamos una parte, hagamos una reflexión.
¿Cuál es el vivir? ¿Cuál es el andar que está guiando nuestras vidas? Estamos muy preocupados, muy ansiosos por lo que tengo que comprar, por la casa que tengo que cambiar, qué sé yo, el vehículo. Estoy muy concentrado en eso. Esas cosas son importantes. Pero hermano, lo más importante es vivir en paz. Reflexionemos. No nos enganchemos en los ideales de esta sociedad que dañan la familia, que dañan la armonía. Que el Señor nos ayude. Si hay algún inconveniente, si hay algún impasse que usted haya tenido con su hermano, aproveche y resuelva eso. Pida perdón, perdone. Porque dice el versículo 35, la parábola del deudor: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes, a nosotros, si nos negamos a perdonar de corazón. Perdonemos, seamos pacientes. Si hay algún impasse en su casa, resuelva eso. Tenga la capacidad de humillarse, de pedir perdón. Vayamos la milla extra. Señor Jesús,